Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Sean todos muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con estos mensajes del día miércoles. El día de hoy continuamos acá con Arturo Varela y los gobiernos limitados y la batalla cultural. Arturo, muy bienvenido. Pasa adelante. Muchas gracias, Manuela. Muy agradecido. A ver, vamos a acomodarnos un ratito. Ya no sé si estoy bien ahí. La pantalla está un poquito lejos. Ahí está. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Una sesión más para el tema de la batalla cultural y el gobierno limitado que hemos estado durante estas 3 últimas semanas trabajando. Definitivamente este es un proceso metodológico que nos va a permitir conocer un poco más sobre los principios, normas y valores de la cosmovisión cristiana que hemos estado recalcando día tras día para poder conocer con mayor precisión cuáles son esos principios, normas y valores que deben influenciar nuestra sociedad, como individuos, a través también de diferentes esferas societarias que ya hemos hablado. Hoy día tenemos una sesión muy importante que tiene que ver con la reforma económica, porque hemos estado hablando sobre el tema del orden político. Hemos visto ya en estas sesiones sobre un primer marco conceptual que se llama los 3 pilares. Allí pudimos darnos cuenta de que el sistema de servidumbre tenía como procedimiento el expandir las funciones, los poderes y los recursos para generar clientelismo, servidumbre, versus a lo que nosotros proponemos, mejor dicho, lo que propone las escrituras de tener un gobierno civil centrado en sus verdaderas funciones. Eso lo vimos en la primera semana, específicamente para entender cómo funcionan estos 2 sistemas. También lo vimos en la primera semana que vimos 1 Samuel capítulo 8, donde ahí se precisaba cómo el gobierno limitado que existía en la judicatura y la monarquía, la teocracia, después pasa a ser una monarquía y se convierte en un gobierno ilimitado, y hemos avanzado con el tema de es ilimitado en funciones, poderes y recursos. Por eso es que vimos cómo el sistema de gobierno o el Estado se va agigantando a través de las funciones que van creando, funciones que no le corresponden, dicho sea paso. Por eso vimos en la primera semana lo que realmente es el principio por la cual se fundó un Estado, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? La justicia, que era la función de un Estado que definitivamente no hemos visto que es un Estado fallido en el tema de justicia, en el tema de seguridad, que también es su función, en el tema de obras de infraestructuras, de educación, salud y jubilaciones y pensiones. Eso vimos en el tema del orden político, cómo es que están en batalla estos 2 conceptos a través de los sistemas de gobierno. Después pasamos a un marco conceptual sumamente importante que lo vimos la semana pasada, que es las esferas societarias. ¿Cómo es que cuando se tiene un sistema de gobierno tipos de servidumbre, impacta en el equilibrio
autonomía de las esferas societarias. Ya sabemos que las esferas societarias son el individuo, la familia, la economía, la educación, la iglesia y el Estado. Y a partir de allí se nota cómo es cuando hay un gobierno ilimitado, cómo impacta al equilibrio de las esferas societarias, y cuando hay un sistema de justicia, o sea, de libertades, tenemos que las esferas societarias trabajan en equilibrio y en autonomía. Eso es lo que hemos avanzado hasta ahora. Entonces, en esta clase vamos a navegar sobre uno de los conceptos fundamentales que tiene que ver con la economía, ¿no? Sabemos que en el orden económico, en un sistema de servidumbres, hay mercados reprimidos, ¿se acuerdan? Y en el orden de libertad en el orden económico de mercados libres. Entonces, ese tema vamos a tocar hoy día, una manera de entender cómo hay que poner admitir, creo, hay una persona que está esperando. ¿Lo puedo poner yo? Sí, puede hacerlo. De todas maneras, Fran lo está haciendo, igual que a veces se demora. Listo, entonces ya está. Entonces, hasta allí hemos avanzado, y hoy día quiero proponerles este punto de vista en cuál es el mensaje de Dios para la economía. O sea, si el gobierno limitado es un concepto de Dios que se desprende de las Escrituras para un gobierno civil, ¿cuál sería el mensaje de las Escrituras sobre la economía? ¿Por qué es que hay mercados reprimidos en un sistema de servidumbre y por qué hay mercados libres en un sistema de libertad? Eso es lo que vamos a ver hoy día, y lo vamos a ver comenzando con uno de los primeros versos bíblicos de la Escritura que ahorita lo voy a poner para que lo vean. A ver. Ajá, vamos a empezar ustedes saben muy bien que en Éxodo 20, del 3 al 17, están los 10 mandamientos, ¿correcto? Y en el octavo mandamiento está el mandamiento ¿qué dice? No hurtarás o no robarás. Esto es muy importante porque este es un principio de primer orden dado por Dios a su pueblo. Fue entregado en el monte de Sinaí a Moisés para que la ley fue introducida para saber qué era lo que el pueblo de Israel tendría que caminar bajo los principios que Dios establecía. Y uno de esos, en el octavo, tenemos el no hurtarás, no robarás. Ahora, hay un sistema, como lo hemos visto en 1 Samuel capítulo 8, que permite el cohecho, torcerle el derecho y la codicia, que es el sistema de servidumbre, y que permite abiertamente el tema del robar, del hurtar, de apropiarse de lo que no te pertenece. ¿Correcto? Y eso es muy importante porque está dentro de los principios que cualquier partido político establece. Entonces, pero ¿qué es realmente no robarás o no hurtarás? Porque para que se establezca el no robar, sí tiene que establecerse un principio fundamental, y el del que vamos a hablar. El principio, y ahí escríbalo bien, apúntelo bien, que es propiedad privada. Dice, el respeto irrestricto a la propiedad privada, ¿correcto? Propiedad, es un mensaje de Dios, un principio de Dios, que nosotros no debemos robar. Pero ¿por qué no debemos robar? Porque hay un principio que cautela el principio de propiedad privada previa, que tiene que ver al fruto del trabajo. Cuando Dios nos envía a trabajar, a labrar la tierra, es porque va a haber un producto, consecuencia del trabajo, que son los bienes que van a ser promovidos a partir del trabajo. Es así que para que haya no robar, tiene que ver previamente, si es o no de Dios, el principio de propiedad privada. Cuando tú estás escuchando a los políticos de una tendencia, de un color político o del otro, lo primero que tienes que identificar es
¿cuál es el principio sobre la propiedad privada? Y para eso, porque hay sistemas de pensamientos políticos que están en contra de los principios de Dios. Por eso voy a poner un video muy esclarecedor, que usted quiero que lo escuchen, demora un poco, pero es muy importante porque aquí establece el fundamento del principio de la propiedad privada. ¿Es o no un mandato de Dios, cómo se llama, el respetar irrestrictamente la propiedad privada? Eso lo vamos a ver, fundamental para poder entender cómo es que se manipula la economía ¿cómo se llama? Para promover el robo o para promover el respeto irrestricto de la propiedad privada. Así que vamos, por favor, quiero que estén atentos y que escuchen el video que voy a ponerles en este momento. ¿A qué sigue? Perdón. Antes de eso, antes del video voy a hacer un establecimiento de principios. Ok, vamos a ir con el primer principio. En Salmos 24.1, ¿qué dice en Salmos 24.1? ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habita. Aquí hay un tema de propiedad. Dios está hablando de que Él es la plenitud del mundo y los que en Él habitan. Jehová es la tierra. Está estableciendo su principio de propiedad. Él es el que creó Él es el creador de todo lo que es, valga la redundancia, la creación, y por ende es el propietario, Él es el dueño de todo. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Establecemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que la habitan. Ahí estamos hablando de toda la creación, ¿correcto? Esto nos está estableciendo primeros principios, ¿no? Vamos al segundo, voy avanzando con esto, ¿no? El segundo, ¿qué dice Ageo? Ageo 2.8. Ageo 2.8 dirá, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí también está hablando que las riquezas que Dios ha puesto sobre su soberanía, sobre todo lo creado, le pertenece a Él. Él es el dueño de la plata y del oro, o sea, Él es el dueño de las riquezas, Él es el dueño de todo. Dios está estableciendo el principio de propiedad. Él es el propietario de todo, de nuestras vidas, Él es propietario de la riqueza, del mundo, de todo lo creado. Él es Dios. Por eso es que nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. Estamos estableciendo primero el principio de propiedad que Dios tiene y que Dios lo establece en sus escrituras, en sus sagradas escrituras. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Correcto? Y más adelante, en una de las escrituras dice claramente, dice que Él es el que hace producir las riquezas en nosotros. Así que Él es el dueño del oro y de la plata y Él es el que la otorga, ¿no? Entonces pasemos al siguiente versículo bíblico, porque estamos hablando de qué, señores? Estamos hablando del principio de propiedad privada. Pregunto yo, si no se establece el principio de la propiedad privada, entonces, ¿cómo podríamos, si no existiera ese principio, cómo es que podríamos cumplir el no robarás, no hurtarás? Se supone que tú robas algo que no te pertenece, hurtas algo que no es tuyo, fruto de trabajo de otras personas, ellos tienen la propiedad y entonces tú estás robando que algo que no te pertenece. Entonces, para que exista en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17, en el octavo mandamiento, no robarás, está estableciendo que tú no vas a robar, pero hay un principio previo, que es el respeto irrestricto a la propiedad privada. En estos dos principios bíblicos hemos establecido con Ageo que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de la plenitud, es dueño de la tierra y de todo lo creado, de las personas, de todo lo creado, de la riqueza también. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos hablando es por qué es que más adelante vamos a defender desde un punto de vista de gobierno civil la
el respeto irrestricto a la propiedad privada. O sea, no se trata de un principio político, es un principio establecido ya por milenios de parte de Dios para respetar la propiedad privada y por ende respetar el no robarás. Correcto, está establecido claramente en los principios bíblicos y más adelante, cuando nosotros seamos gobernados o gobernantes, vamos a defender esos principios. Y cualquier otra norma o principio humanista que viole estos principios de Dios no están de acuerdo a la cosmovisión cristiana y por eso es que nuestro voto no debería dirigirse a sistemas de pensamiento que no respeten la propiedad. ¿Se acuerda muy bien el tercer pilar? El primer pilar es el orden político, económico y orden social cultural. Dice que en el orden social cultural, en el sistema de servidumbre, hay propiedad estatal. Entonces, en este proceso, la propiedad estatal está por encima de la propiedad privada. Hay desequilibrios, igualito que en el orden de libertad, en el pilar de social cultural, que dice respeto y respeto a la propiedad privada. Es por eso que estamos hablando de dónde nace este principio bíblico para un gobierno civil. Ahora vamos a seguir con el tercer verso bíblico. En Deuteronomio dice, Deuteronomio, ahí está tapándolo, 8:18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer, ¿qué? Las riquezas. Si no, acuérdate de Jehová, Deuteronomio 8:18 dice, si no acuerdas, aquí estamos hablando de que Dios ha establecido que Él es el propietario y el creador y el dueño de todo lo creado, ¿correcto? Y aquí dice en Deuteronomio 8:18 claramente, si no acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer, ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Esto es muy importante porque hay principios dentro del sistema político que dicen claramente que, o sea, han torcido este principio y dice que el Estado es el principal redistribuidor de la riqueza. Entonces, es por eso que crean un sistema de Estado gigantesco que como perturba los sistemas económicos, es el que se propone a decir a quién le va, a quién no le va el dinero, a quién le va mejor, a quién no le va mejor. Ese es el problema, pero realmente cuando tenemos un sistema de gobierno limitado o de libertades, el que hace producir la riqueza cuando hay un sistema de esferas societarias en equilibrio es Dios sobre los individuos. Es Dios cuando Dios es el que promueve la propiedad privada para poder que los hombres desarrollen un proyecto de vida en la cual el fruto de su trabajo es el primer bien que tiene que proteger. Hay muchos bienes producto del ejercicio del orden económico. Y aquí lo establece bien y es muy importante lo que Dios dice sobre el tema de riqueza. Ahora sí, creo que después de eso sí va el video, que es muy explicativo y es que tiene que quedarse bien establecido el principio del respeto irrestricto a la propiedad privada como principio de gobierno limitado, como consejo de Dios para un gobierno civil. Es fundamental. Si esto no queda claro, ustedes a veces van a ser movidos por una corriente ideológica contraria a un principio de Dios. O sea, un principio de Dios es el fundamento que nos hace caminar en orden frente al sistema político, económico y social. ¿Correcto? Entonces creo que después de eso sí viene el video, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, vamos a entrar a este video que quiero que lo escuchen con tranquilidad porque es muy importante que vamos a establecer este principio. Desde el libro de Éxodo, la Biblia nos enseña la importancia y el respeto de lo que hoy se denomina propiedad privada, instituida por Dios a partir de los mandamientos. La llamada propiedad privada no es solo un concepto económico y legal
que establece el derecho a la posesión, el control y la disposición de un bien. Es una responsabilidad que Dios deposita en el hombre para la protección del patrimonio y posesiones de las personas frente al Estado y frente a otras instituciones. La propiedad privada supone el pleno poder jurídico del propietario sobre lo que posee, para emplearlo con el objetivo que desee, ya sea para su ocio o para darle una finalidad de explotación económica. La propiedad privada se extiende más allá del fallecimiento del poseedor en función de la legislación que rige sobre herencias y sucesiones. Se dice que la propiedad privada es una de las características principales del modelo económico capitalista y propia del liberalismo económico. Frente a esta postura encontramos al socialismo o el comunismo, que tienen teorías proclives al derecho de propiedad del Estado. Por encima de lo que digan las distintas interpretaciones humanas, a los cristianos nos interesa lo que dice Dios a través de su palabra, y no las ideas humanas cargadas de relatividad, intereses e ideología. Lo que hoy se conoce bajo el nombre de propiedad privada no es un concepto que surge de un sistema político, ni tampoco algo secundario, sino que es un mandato de Dios que debe ser respetado, porque fue impartido por Él desde el éxodo del pueblo judío. Por ende, lo contrario a ello es también contrario a Dios. La palabra de Dios es la única verdad, y la de los hombres son meras elucubraciones mentales opinables. En tal sentido, Dios nos revela que la propiedad privada no tiene origen en el capitalismo como se piensa o se dice, sino que es un derecho otorgado por Dios al individuo para administrar la propiedad individual como una responsabilidad dada por Dios al hombre. Se trata de un derecho primario que proviene de nuestro deber de trabajar. Dijo Dios a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ese modo, Dios, en su misericordia, permite que el duro trabajo sea recompensado con propiedades personales. Según nuestro Señor, la existencia misma de la propiedad privada estimulará la diligencia y productividad del hombre, porque dice la Biblia: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Por el contrario, en el plan de Dios, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. Por tanto, la obligación de todo gobernante es hacer crecer el país, para que todos tengan acceso al trabajo y puedan sustentar su vida sin ningún tipo de exclusión. Uno de los 10 mandamientos dice en Éxodo 20:15: no hurtarás. Para que haya hurto, primero tiene que estar la propiedad. Por eso Dios exige el respeto de la propiedad de otra persona. Y en Éxodo 20:17 lo hace más extensivo, porque no es procedente ni aún la codicia por los bienes ajenos, dejando otro mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el mandamiento citado, Dios exige al hombre que respete al prójimo y a sus bienes, haciendo una enumeración a título ejemplificativo de las cosas que no se deben codiciar, y por si quedan dudas, culmina diciendo: ni cosa alguna de tu prójimo. Por tanto, el mandato divino es el de respetar la propiedad personal, y por ende, cualquier violación a ese concepto es transgredir los mandatos de Dios. Estamos en presencia de un concepto que no es económico, político y legal, sino que por encima de eso es una responsabilidad que Dios impuso al ser humano
y que el hombre de ninguna manera debe incumplirla. Resulta al menos incomprensible que se induzca a semejante transgresión por quienes dicen ser cristianos, invocando argumentos que tiran por tierra los mandatos divinos. Y más triste aún es que dichas acciones se realicen con el apoyo de alguna denominación religiosa supuestamente cristiana. La Iglesia debe tener por objetivo proclamar el Evangelio para la salvación de las almas sin transgredir los mandatos de Dios, ni mucho menos tergiversarlos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios le indicó a Adán, y por ende a toda la humanidad, que para proveerse de su sustento o adquirir sus bienes, el hombre debía hacerlo trabajando, porque cada uno debía ganarse su propio pan mediante el esfuerzo, y que tales bienes pertenecen a quien lo consiguió con el sudor de su frente. Por tanto, es su propietario. El libro de Génesis nos cuenta que murió Sara, la mujer de Abraham, y es sepultada en la cueva de Macpelá, la cual Abraham compra a Efrón el Eteo. Dice Génesis 23:7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Es decir, que Abraham solicita que Efrón le venda la cueva de Macpelá para sepultar a Sara, para lo cual le pide que sea razonable y le ponga un justo precio. No intentó apropiarse de lo que no le pertenecía, sino que pretendió pagar un precio para adquirir la propiedad. La propiedad privada está consagrada desde los mismos inicios de Israel como pueblo de Dios, porque hace a la naturaleza humana de conseguir y conservar lo que logra con su esfuerzo. Es violentar el mandato divino no respetar lo que pertenece a otra persona. Por tanto, es un acto delictivo que ningún cristiano debe cometer, y que mucho menos una organización religiosa debe apoyar. Continúa el relato de Génesis diciendo en 23:16, entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad en la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Es decir que, luego de haber pagado 400 siclos de plata, la cueva donde fue sepultada Sara pasó a ser propiedad de Abraham. Y el versículo 20 resalta que esa heredad y la cueva que en ella había pasó a ser una posesión de Abraham para sepultura. Así Dios consagra el derecho a la propiedad por parte de Abraham. Otro ejemplo está en el libro de Números, cuando en el desierto, rumbo a la tierra prometida, Coré murmuraba junto a su séquito en acción de rebeldía, y nos cuenta Números 16:15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Es decir, que para testificar su buen accionar,
tenía como argumento principal que no había tomado nada de lo que no le pertenecía y que había respetado la propiedad. Hay más ejemplos, como el de Samuel 12:3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esta es una tremenda declaración de un hombre que había estado ante el público por tantos años y que había servido como juez. Había tenido muchas oportunidades para enriquecerse, pero nunca cedió a la tentación. Siempre obró con honestidad y respeto por lo que le pertenece a los demás. Es decir, que Dios siempre consideró que la riqueza adquirida honradamente es una bendición. Por tanto, es propiedad inalienable de la o las personas a las cuales se le pertenecen. Enseña así el absoluto respeto de la llamada propiedad privada. Si queremos ser un pueblo bendecido por Dios, debemos cumplir con sus enseñanzas y mandatos. Ya. Antes de entrar, quiero dejar establecido con los hermanos que están allí por internet y aquí los que están presentes, que el principio de respeto irrestricto de la propiedad privada no lo estoy hablando desde un punto de vista de un partido político, correcto. Ahorita lo estoy hablando como un principio inalienable que los individuos tienen que sostener en una sociedad. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las esferas societarias, del individuo, la familia, la economía, la educación, la iglesia y el Estado? Justamente cuando se cumplen estos principios es que cuando se mantiene en equilibrio las esferas societarias, ya sea desde el individuo, porque es un principio inalienable, el respeto a la propiedad privada. Lógicamente que hay otras tendencias de pensamiento que dicen que por encima de la propiedad privada individual está la propiedad estatal. Y ahí es donde empieza la discusión entre cuáles son los verdaderos principios. Nosotros sostenemos que el respeto y respeto a la propiedad privada es fundamental para tener un gobierno civil exitoso que nos permita, crecer y desarrollar y tener un proyecto de vida en el cual crecer, ¿no? Desarrollarnos y quedar con el fruto de nuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo es nuestra propiedad privada, ya sea en bienes materiales, inmateriales, lo que sea, lo que tú hayas conquistado, honestamente, es una propiedad privada y nadie puede ir contra el principio de la propiedad privada. El problema es que en sistemas políticos comunistas y socialistas, ahí está la destrucción de la propiedad privada. Tanto así que el sistema de pensamiento Marx y Engels, ellos querían destruir el capitalismo porque querían destruir la economía. Al destruir la economía, destruían la propiedad privada. O sea, el corazón del comunismo es destruir la propiedad privada. O sea, es todo lo contrario al respeto irrestricto de la propiedad privada. Ahora, ahí en el video se narra, y esto es hasta geopolítica, digamos, cuando Dios lanza un principio, es un principio sólido, consistente ante toda la historia. Dice que Abraham había fallecido Sara, y quería en la zona donde estaban, quería enterrarla y había una heredad, un sitio donde quería, pero no era su propiedad, era tenía otro dueño y tenía que, él no fue a apropiarse porque de eso se trataba, que Abraham tenía una multitud como para poder arrasar esa zona, pero no fue así, sino que coordinó para entrar a un justo precio,
a un precio que le permita comprarlo y así lo logró y es a partir de eso que él asume la propiedad. Ahora, para los que estudian un poquito más allá, Hebrón, la zona de Hebrón en el 2023, ahorita la zona de Hebrón es lo que está en la parte de Jerusalén para, digamos, en la parte de Cisjordania, en donde allí en esa heredad están pues enterrados los patriarcas y las matriarcas. Está Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Y entonces allí es el segundo lugar más importante del judaísmo, después del templo del templo donde está el cotel, donde está la pared, lo único que queda del templo de Dios. El segundo lugar más importante del judaísmo es Hebrón. Y allí Hebrón, esa heredad, o sea, se ha hecho, creo que Herodes fue el que mandó a construir, estamos hablando de 2000 años atrás, fue a construyó ahí pues este lugar donde todos los judíos veneraban a los patriarcas, correcto. Pero ahorita ustedes saben muy bien que allá hay una zona de Cisjordania donde están los palestinos y hay un litigio de propiedad. O sea, ¿a quién le pertenece el territorio? ¿De quién es el territorio que se le fue entregado al pueblo de Israel? ¿A quién le pertenece ese territorio? ¿Le pertenece a los palestinos o le pertenece a Israel? ¿Me está entendiendo? Entonces tiene que ver con un concepto de propiedad privada. ¿Qué es lo que realmente Dios ha entregado, no? Por eso es que hay tantas guerras y tantos problemas allá, porque definitivamente Israel en tiempos antiguos no cumplió con llegar hasta conquistar toda la tierra prometida y permitió que se establecieran todavía, no conquistó toda la tierra prometida que había sido entregada en manos de Dios. Por eso tiene tantos problemas con los árabes, que vendría a ser Palestina, ¿no? Pero bueno, es importante que quede establecido de que para un gobierno civil el respeto irrestricto a la propiedad privada genera el desarrollo económico de los pueblos. Cuando estamos gobernados por el sistema de servidumbre, tenemos gobierno ilimitado, en el orden económico, mercados reprimidos, y en la social cultural dice respeto a la propiedad estatal. Entonces hay un desequilibrio contrario al sistema de libertades, que una de las fundamentales es el respeto y restricto a la propiedad privada. Es por eso que nosotros los cristianos defendemos el respeto a la propiedad privada. Por eso es que se puede decir en Éxodo, no robarás. Porque si no hay establecido el principio de la propiedad privada, ¿cómo Dios en Éxodo nos dice, no robarás? Tiene que haber el respeto irrestricto a la propiedad privada, ¿correcto? Si hay alguna pregunta, por favor, siempre es necesario que vayan escribiendo para poder establecer y darles pautas sobre el tema, ¿ya? Correcto, hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta acá? En los movimientos de izquierda hay ideas económicas, sociales, por ejemplo, el tema, no necesariamente de izquierda, pero el tema del trueque, por ejemplo, no sé si es un tema político, pero es la idea de que se supone que se está buscando armonizar los recursos y preservarlos y conservarlos, y se supone que tienen una idea altruista de generar un bienestar no solo para el ser humano, sino también para la naturaleza. Entonces, es interesante saber cómo se ha volteado la torta, porque en todo caso habría que saber cuál es el concepto de Estado. De ahí creo que empieza el problema, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahora me está preguntando sobre los conceptos, no sé si lo escuchan la pregunta, pero él está hablando sobre cómo se ha torcido con el pasar de los tiempos y de los pensamientos el tema de la propiedad en el sentido de los pensamientos de los partidos como los socialistas, los comunistas, que justamente atacan estos principios
directa. Justamente Ah, ustedes tienen choles, pero en realidad... Así es. Pongamos, es que yo más adelante voy a hablar sobre un poco de filosofía, que es necesario entender algunos conceptos filosóficos. Pero para poner un ejemplo, a ver, habían dos ladrones crucificados, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo de Jesucristo, ¿correcto? ¿Y cómo le llaman a esos ladrones? A uno le llaman el ladrón bueno y al otro le llaman el ladrón malo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hay algún ladrón bueno? Robar es robar. Ahí voy, porque robar es ir contra el principio de la propiedad privada. Entonces, pero parece bonito cuando la gente empieza a decir, oye, el ladrón bueno o el ladrón malo, pero el ladrón bueno es bueno porque ¿cómo se llama? Se arrepintió justo en el momento indicado y por eso, pero puede haberse arrepentido de sus acciones que estaban mal, pero el robar está mal, no está mal decir que el robar es bueno, es malo. Lo que pasa es que en posteriores tiempos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Robar está mal. Así haya un ladrón bueno, ¿me están entendiendo? O un pseudo ladrón bueno, o que no existe. Ladrón es ladrón. Correcto. Otro ejemplo, Robin Hood. A ver, en la historia nos enseñaban que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. A veces ahí empezamos con el tema de la romantización. O sea, lo que tú dijiste, torcer estas circunstancias. Para torcer el principio buscan, como lo hizo Satanás, tergiversando la verdad, así como Satanás dijo, así como escrito está, que si tú saltas de aquí van a venir los ángeles para que no tropieces tu pie en piedra. ¿Para qué? Para torcer el principio. Igual, en el tema del tema de Robin Hood es romantizar lo que es un delito, el robo es un delito. Después de que hayan creado una narrativa positiva de que le robas a los ricos para darle a los pobres, esa es ¿cómo se llama? La romantización de algo que está en contra del principio de Dios, que es robar está mal, no hay por ningún lado que esté bien. Así lo romanticen, así lo tergiversen, lo que sea, el principio es claro. Así que ojalá que con estas formas de exteriorizarlo, ustedes más o menos queden establecidos de que como personas de cosmovisión cristiana tienen principios y valores que defender, ¿correcto? Si ustedes defienden el respeto a la propiedad privada, están defendiendo un principio que se desprende de los valores cristianos. Si ustedes están deteriorando ese principio, tergiversándolo, manipulándolo, no están actuando de manera correcta. Así sea que viniere envuelto en un principio político, de un partido político o de un color político. Robar está mal y seguirá estando mal por la eternidad. No robarás o no hurtarás es fundamental para que una sociedad en sus esferas societarias se mantenga en equilibrio. Ok, establecido esto, hay sistemas de pensamiento políticos que van en contra de la propiedad privada. Van en contra del fruto del trabajo. Van en contra del proceso de bienes y sucesión de bienes. Se meten con los bienes tuyos, quieren expropiar tus bienes. Es más, quieren abolir el tema de sucesión. O sea, tú no le puedes dejar el fruto de tu bienes a tus hijos, porque viene un Estado y te lo quiere expropiar. ¿Eso está bien? ¿Es de voluntad de Dios eso? No. Y porque lo dice un partido político de color... No, lo dice porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a votar a un partido y ese partido defiende el principio de propiedad privada, entonces es un partido que está defendiendo uno de tus principios. Pero si te vas siendo cristiano a un partido, a un color político que te dice, no, el problema de la explotación
es justamente que exista la propiedad privada. La propiedad privada no debe existir, debe haber propiedad colectiva, todo es de todos. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. ¿Me están entendiendo? Y entonces, porque también dejamos definido de que para que se cumpla el deber de no robar, tiene que ver este principio, ¿correcto? El principio de la propiedad privada. Creo que quedó establecido. Si hay alguna duda en el transcurso de semana, pueden mandar ¿cómo se llama? Alguna de sus preguntas para poder resolverlas. Ya, ya creo que para el próximo miércoles ya está todo el equipo, ¿no? Para poder hacer, para poder, para poder tener interacción con ustedes. Bueno, está claro hasta ahí, ¿no? Creo que hay alguna pregunta. Es un tema del concepto de Estado, pero que mucho tiene que ver con el concepto de Estado que la gente se lleva, para poder tener una idea de cómo se podría hacer justicia, quién le pertenece. Claro, 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 definitivamente. Ya, este es un principio, vuelvo a decir, son principios. El principio ya está dado. Ustedes como Cosmovisión Cristiana tienen un principio. Ahora les dije, hay un procedimiento, principios, normas y valores. Este principio, ustedes ya lo tienen a manera individual, esfera societaria del individuo. Ustedes lo tienen. Acuérdense que no se puede separar política y religión en el individuo. Lo que tiene que estar separado es iglesia y Estado, ¿correcto? Entonces, ustedes como individuos tienen este principio. Ahora, como es un principio, hay que aterrizarlo a las normas. Cuando estás en un país donde no respetan este principio, estás como en Cuba. En Cuba tú no tienes el respeto a la propiedad privada. Hay respeto al respeto a la propiedad privada. No, allá no puedes tener un carro. Si tienes dos, tienes que darle otro carro al Estado y el Estado. Y toda una tergiversación de la propiedad. Por encima está la propiedad del Estado versus la propiedad de los individuos. ¿Me están entendiendo? Entonces es fundamental que esos principios sean establecidos en normas, las leyes. Si tenemos buenas leyes, van a defender el fruto de tu trabajo, van a haber buenas leyes que permitan que te quedes con el fruto de tu trabajo, no hayan leyes que te expropien la riqueza, porque hay diferentes leyes que expropian la riqueza, o sea, tus bienes personales son expropiados de diferentes maneras. Digamos, el valor del dinero. Cuando tú ganas 100 soles, el valor del dinero tiene un valor de acuerdo a la inflación. Si tenemos, digamos, en Argentina, hay una inflación de 8.5% al mes. 8%, o sea, que tu dinero, tu dinero no vale 100 soles, digamos, o 100 pesos en Argentina, porque hay una inflación, entonces los precios suben y lo voy a explicar más adelante, que es una forma de expropiar tu trabajo a través de un impuesto que es injusto, te expropian. No solamente expropiese un terreno tuyo o una propiedad, una casa, un bien por un Estado comunista, socialista o lo que sea. No solamente un bien tangible, hay bienes como el poder de la adquisición del dinero, que te lo expropian. O sea, no es un respeto irrestricto a la propiedad privada. Correcto, y esto tenemos que saberlo. Vamos a graficarlo mejor en la segunda hora sobre cómo es esta forma para expropiarnos y cómo estos sistemas de pensamiento y de normas, porque si el principio es de respeto y restricto a la propiedad privada, ¿qué dirán las normas? Protegerán la propiedad del individuo. Correcto, pero ¿qué pasa si tenemos un sistema de servidumbre y de propiedad de gobierno ilimitado? Que va a haber leyes que van a empezar a carcomer la propiedad privada, a quitarle este principio fundamental del desarrollo económico y del proyecto de vida. No podemos permitirlo, porque no solamente lo pagas tú, lo pagan tus hijos. ¿Me están entendiendo? Y es el derecho de nosotros defender los principios, no con violencia, porque nosotros, uno de los principios es que nosotros no violentamos a nadie, no ejercemos la violencia contra nadie, ni hacemos... Claro, ellos son violentos contra nosotras. Este sistema de servidumbre es violento. Nos usurpa funciones, poderes y recursos.
nos usurpa, nos violentan. Y durante muchas generaciones hemos permitido por falta de conocimiento que padece mi pueblo. ¿Me están entendiendo? No, que eso, no hay que meternos en política porque la política es del diablo. No, 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 hay principios, normas y valores. Si tienes un principio, se traduce en normas, o sea, en leyes. Y cuando hay esas leyes, estas leyes logran una cultura. Puede ser una cultura de prosperidad o puede ser una cultura de pobreza. Por eso es que cuando a mí me dicen, pero en Cuba la redistribución de la riqueza es maravillosa. Sí, lo que pasa es que en Cuba se redistribuye pobreza y en países prósperos se redistribuye riqueza. ¿Correcto? Ya voy a hablar sobre el concepto de redistribución. Lo estoy hablando de una manera filosófica, no lo estoy hablando de una manera política. Eso lo vamos a conversar más adelante. Ojalá que haya quedado claro y establecido que nosotros como cristianos defendemos el irrestricto respeto a la propiedad privada. Más claro, no creo que esté, ¿no? Establecido en Éxodo 20, del 1 al 17, establecido en Ageo y todo. ¿De quién es la riqueza? De Dios. ¿Quién nos va a redistribuir mejor la riqueza? Nosotros. A Dios, al nosotros saber claramente nuestra posición como hijos de Dios, sabemos que hay un sistema económico que es de Dios. Ya hemos hablado, le hablé la vez pasada, que este sistema de pensamiento de gobierno limitado no es para reemplazar nada, es para saber que en la influencia que nosotros debemos tener como cristianos, tenemos que influenciar para que hayan gobiernos que defiendan estos principios. Pero al margen, si tuvieras un sistema de gobierno como el comunista, el socialista, lo que sea, hay una administración que es de Dios. Dios está por encima de todos los gobiernos. Y Dios a sus hijos, Dios es proveedor, ¿o no? Dios es proveedor, a pesar de... Hay un dicho que decía, Dios provee a través tuyo, a través de las personas que están contigo, a tu lado, o a pesar de ello. Dios provee. No, el sistema económico de Dios es maravilloso. Pero en un sistema de gobierno... En un sistema de gobierno hay mucha gente que ignora estos principios y son arrastrados por el sistema de servidumbre. Sí, es verdad. Y hay que presentar lucha y freno para que no sean vulnerados. Porque si tú estás caminando y ves a una persona que le están hiriendo, tú tratas de ayudarla, protegerla, ¿sí o no? Es lo mínimo, sin violentar a nadie, tratas de cuidar. Ya. Igualito es en las partes económicas, políticas y sociales, uno tiene que presentar como Martin Luther King, que implementó el tema de la resistencia pacífica. Nosotros no creemos, como los comunistas, los socialistas, que la revolución es fruto está dentro de su manifiesto político el uso de la violencia. Nosotros como cristianos no podemos tener un concepto político del uso de la violencia contra nadie, ni violentar lo político, económico, ni social, culturalmente con nada, no violentamos. Pero dice que nosotros... En Mateo dice claramente que nosotros, dice que somos violentos en arrebatar las cosas, pero por los principios de Dios. Con los principios de Dios somos tan violentos. Por eso es que Martin Luther King, para defender los principios de derechos civiles, él, ¿cómo se llama? Hacía protestas pacíficas, todo, pero no usaban la violencia. Correcto. Tú vas a ver una marcha de gente cuando quiere defender algún principio, un valor, manifestándose, pero pacíficamente, no usamos. Pero si tú ves violencia, es porque hay un sistema de pensamiento totalmente diferente al pensamiento de nosotros, ¿correcto? Ojalá que eso quede establecido. Ahora vamos a ir avanzando rápidamente y el que sigue, yo quiero explicarles más o menos, hay una fotito que está ahí que dice individualismo versus colectivismo. Justamente el robo, cuando tú sales a la calle, el ladrón agarra y te pone la pistola y te está robando. Correcto, te pone manos arriba, dame la vida, las cosas, lo que sea, dame tus bienes, te roba. Correcto. Ya, pero hay otra forma de que el ladrón ¿cómo se llama? Se encubre. ¿Cómo se encubre? Con el colectivo. Hay grupos y colectivos
que empiezan a ir por encima de los derechos individuales y entonces se encubren de robar, matar. Dice, ¿para qué vino el mal? El diablo vino para robar, matar y destruir. Ya, mucho en la historia de la humanidad ha robado, se ha matado, se ha destruido a través de un pensamiento colectivo, de un grupo que como barbarie ha desencadenado violencia y asesinato y muerte durante muchos siglos en nuestra historia. Muchas guerras se han producido por eso. Por eso es que quiero hablarles sobre la diferencia del individualismo versus el colectivismo, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante porque les dije que la primera esfera es el individuo. Dios nos concibe espíritu, alma y cuerpo, un organismo, una organización, de uno un ser, ¿ya? Y el sistema y la esfera societaria más colectiva es el Estado, ¿ya? ¿Correcto? Por eso vamos a hablar sobre el extremo individualismo y el extremo colectivismo. Ojo, Arturo, ¿está mal el colectivismo? No. La familia es un colectivo muy bueno y sano para la sociedad. El problema es cuando el colectivismo se extrema, violando principios, normas y valores. Ningún colectivo está por encima de los principios, normas y valores. Correcto. De eso se trata y de eso es lo que queremos hablar. Vamos a hablar sobre el extremo individualismo y el extremo colectivismo. El extremo individualismo es la anarquía, y ponga grande, anarquía. El extremo individualismo se llama anarquía. ¿Correcto? Yo voy a hablar sobre eso. Y el extremo colectivismo se llama comunismo. ¿Ya? Entonces vamos a ir hablando sobre eso, escríbanlo porque eso les va a quedar muy, muy claro y establecerlo. Ahora vamos a seguir con lo siguiente que es, sin mal, avanzo acá. El que sigue. Ya, vamos a ir con Mateo 6:31. Vamos a hablar sobre individualismo versus colectivismo, sabiendo ya que Dios es el dueño de la riqueza, el dueño de la tierra, el dueño de todo, de nuestras personas, de los seres humanos, todo es dueño, Él es el propietario, ¿correcto? Y ahora vamos a hablar cómo afecta ese principio al individuo y al colectivo, ¿correcto? ¿Cómo es que eso va a perturbar, como le he dicho, las esferas societarias? ¿Qué dice aquí en Mateo 6:31? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró los padres. No, este no es Mateo. No, ahí después. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Así es. Vamos a leerlo en Mateo 6. Yo lo voy a leer aquí. Dice, desde el verso 31, dice, no os afanéis, aquí dice, del 31 al 33, dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de nuestra necesidad de trabajar, de tener un trabajo para lograr cubrir las necesidades y bienes de nuestra familia, la necesidad que tenemos de darle educación a nuestros hijos para que puedan tener una carrera, para que puedan tener la mejor versión de ellos, que más adelante esa educación les dé un puesto de trabajo o ser empresarios, les va a permitir ser empresarios o trabajadores que le van a generar un ingreso y ese ingreso le va a traer bienes. Entonces, Dios sabe de todas esas necesidades que tenemos. O sea, Él dice que todas esas cosas, Él sabe que nos las quiere proveer. Pero ¿qué dice? Claramente, Él dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Reino
gobernante, normas. El reino de Dios, ¿cuáles son los principios de Dios? Sus normas y la justicia. Y todas las demás, otras cosas serán añadidas. O sea que hay un sistema de pensamiento de gobierno de parte de Dios que se va a cumplir. ¿Ok? Se va a cumplir. Cuando uno es, ¿cómo se llama? Es cumplidor de los principios, normas y valores de Dios, definitivamente Dios tiene una protección a ese individuo. Ahora, Dios está hablando al individuo, le está diciendo, tú individuo, no te preocupes, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, y todas estas cosas serán añadidas, dice. Ahora el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, los de pensamiento contrario, buscan estas cosas desesperadas, sin importar si se tiene que respetar el principio de propiedad privada o no, o si hay un principio de no robarás, ¿correcto? Hay gente que no, que exactamente no toma en cuenta los principios de Dios y a toda costa, sin importar el principio de propiedad, el respeto y respeto a la propiedad privada, de que no debes hurtar, que no debes codiciar, no le importa. Ese sistema es el sistema de ¿cómo se llama? Que Dios tiene, ¿no? Es que no tienen en cuenta a Dios, no les importa. Y entonces, cuando son gobernados y gobernantes, no les importa llegar a las riquezas de otro modo. Una pregunta. Sí, pero rápida para que lo escuchen ellos. No, en realidad yo conozco hermanas, que aparentemente son hermanos, pero sin embargo a lo mejor son carnales. Claro. O sea, son cristianos. Sí, claro. Pero que viven de una manera con temor de perder su riqueza. Educación para sus hijos, que no tienen temores. Claro. Entonces la pregunta es, claro. A ver. que no sean contrarios, sino que son hermanos, están todavía creyendo en el sistema anterior. A ver, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, el problema no es las riquezas, sino el amor a las riquezas. O sea, Dios vuelve a decir, yo soy dueño del oro y la plata. O sea, no está mal que desees todas estas cosas como lo quieren los gentiles. No está mal que los desees. Y es más, yo te voy a proveer de todas esas cosas. ¿Pero qué dice? Primero busca el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. Claro, hay mucha gente que se enriquece de mala manera. Ah, por supuesto. Así es. En el sistema de política en Latinoamérica hay muchos ladrones. Muchos ladrones que llegan al poder solamente para que, estando en la política, robar todo lo que pueden porque están bajo la cobertura de lo colectivo. No, es un partido, el poder, Estado, pero la justicia los persigue, pero es más difícil porque ya tienen dineros que les permite contratar los mejores abogados, hacen todo para torcer la justicia y al final salirse librados, ¿correcto? Pero bueno, déjalos, dice la Biblia que el que hace lo malo que lo siga haciendo, pero el que hace lo bueno que lo siga haciendo, cada uno tendrá su retribución justa. Entonces, lo que nosotros queremos es sostener los principios, normas y valores que van a sostener un partido político con ideas de cosmovisión cristiana. Ya seas gobernado o ya seas gobernante. Como gobernante mucho más. Tienes que hacer una agenda política en la que establezcas, no, yo defiendo la propiedad privada como partido político. Hay partidos que dicen, no, la propiedad privada es el principal problema de opresión de los pobres. Es más, la propiedad privada ha hecho más pobres en la humanidad que ricos en el mundo, y así van a tergiversar. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros vamos a defender, los principios, normas y valores de Dios. Ok, sigamos con, primeramente, buscar el reino de Dios y justicia. Ojo, y la tercera, más, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que vamos al siguiente. Creo que el siguiente es el video. A ver,
vamos a ver un poquito lo que es el tema del individualismo. Quiero que lo vean y versus colectivismo. Por favor, presten atención, igual que el video anterior que hablamos sobre la propiedad privada. Esto va a hablar sobre el colectivismo y el individualismo. Así que... El colectivismo. En este video vamos a ver qué es el colectivismo en la sociología y qué es el colectivismo en la política con algunas de sus ideologías. ¿Qué es el colectivismo en la sociología? El colectivismo es un valor que se caracteriza por el énfasis en la unión entre los individuos y la priorización del grupo sobre el individuo. Los individuos o grupos que tienen una cosmovisión colectivista tienden a encontrar valores y objetivos comunes y demuestran una mayor orientación hacia el grupo interno que hacia el externo. En una sociedad colectivista, los individuos tienden a ver sus metas personales como menos importantes en comparación con las metas de sus sociedades como cuerpo colectivo. Además, en la perspectiva colectivista, los individuos se enfocan en crear una sensación de seguridad que se desarrolla al tener grupos fuertes y lazos familiares. El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies describió un modelo temprano de colectivismo e individualismo utilizando los términos Gemeinschaft, comunidad, y Gesellschaft, sociedad. Según Tönnies, las relaciones Gemeinschaft, en las que se prioriza el comunalismo, son características de las comunidades de pequeñas aldeas rurales. Max Weber contrastó el colectivismo y el individualismo a través de la lente de la religión. Según Weber, los protestantes eran más individualistas y autosuficientes en comparación con los católicos, quienes respaldaban las relaciones jerárquicas e interdependientes entre las personas. El psicólogo social Geert Hofstede fue muy influyente en marcar el comienzo de una era de investigación transcultural haciendo comparaciones a lo largo de la dimensión del colectivismo frente al individualismo. Hofstede conceptualizó el colectivismo y el individualismo como parte de un único continuo, en el que cada construcción cultural representaba un polo opuesto. Hofstede describe el colectivismo como: el colectivismo representa una preferencia por un marco muy unido en la sociedad en el que las personas pueden esperar que sus familiares o miembros de un grupo particular los cuiden a cambio de una lealtad incondicional. ¿Qué es el colectivismo en la política? El colectivismo es una ideología que propone un sistema social, político y económico donde los medios de producción deben estar en manos del Estado o de la comunidad, es decir, deben ser bienes comunes controlados por el poder estatal. Marx y el colectivismo. Karl Marx propuso que los medios de producción sean controlados por el gobierno. Esto, debido a que, según él, son la fuente de la plusvalía. Para Marx, la plusvalía es el excedente generado por el trabajador del cual se apropia el capitalista. Así, a costa de mantener a la clase obrera con bajos ingresos, los dueños de los medios de producción se enriquecerían. Del pensamiento de Marx, se desprende toda doctrina socialista que promueve la intervención del Estado para controlar las actividades económicas. Marx estaba en contra de la propiedad privada de la tierra y el derecho de herencia, que son dos ideas muy individualistas y por lo tanto contrarias al colectivismo. El marxismo-leninismo. El colectivismo fue una parte importante de la ideología marxista-leninista en la Unión Soviética, donde desempeñó un papel clave en la formación del nuevo hombre soviético, sacrificando voluntariamente su vida por el bien del colectivo. Tanto Marx como Lenin tenían ideas ancladas y centradas en el colectivismo. Lenin quería que todos estuvieran en sintonía para trabajar hacia el objetivo de formar una Rusia más colectivista. Casi todas sus ideas eran estrictamente colectivistas. Lenin estaba muy en contra del individualismo, ya que era un anticapitalista. Lenin fue un colectivista de pies a cabeza, ya que las ideas colectivistas van de la mano con la naturaleza del socialismo. Tenía muchos puntos de vista fuertes sobre el colectivismo y muy pocos sobre los puntos de vista individualistas. El odio a la propiedad privada y al capitalismo pueden resumir el punto de vista de Lenin sobre el individualismo. Fascismo y nazismo. En el nazismo la propiedad privada de los medios de producción existía solo nominalmente bajo los nazis, pero la sustancia real de la propiedad de los medios de producción residía en el gobierno alemán. Pues era el gobierno alemán, y no los propietarios privados nominales, el que ejercía todos los poderes reales de propiedad. La posición de los supuestos propietarios privados se reducía esencialmente a la de pensionistas del gobierno. El gobierno funcionaba bajo principios colectivistas fundamentales adoptados por los nazis como que el bien común está por encima del bien privado y que el individuo existe como medio para los fines del Estado. Si el individuo existe como medio para los fines del Estado, en consecuencia, toda propiedad individual pasa al Estado. Algunos economistas han clasificado al nazismo como socialismo de patrón alemán en contraste con el socialismo de patrón soviético.
En cuanto al fascismo, de igual manera que el nazismo, la propiedad privada y la propiedad empresarial están permitidas, pero en realidad están controladas por el gobierno. Una frase famosa de Mussolini describe el grado extremo de colectivismo que imperaba en el Estado fascista. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Para el autodenominado filósofo del fascismo Giovanni Gentile, existía dos tipos de democracia. La democracia liberal, que era individualista, muy centrada en la libertad y en los derechos individuales y por lo tanto, egoísta. Y la otra democracia era la democracia verdadera, en la cual los individuos se subordinan voluntariamente al Estado. Para Gentile, el fascismo es una forma de socialismo, de hecho, su forma más práctica. Culturas colectivistas. Un gran porcentaje de la población mundial está dominado por ideologías colectivistas. Las sociedades que valoran mucho el colectivismo pueden caracterizarse por ser las que contienen un menor nivel de riqueza económica. Muchas naciones en desarrollo tienden a ser colectivistas porque los miembros dentro de esas sociedades pueden otorgarse una capa adicional de apoyo entre sí. Muchos países sudamericanos, africanos y asiáticos están fuertemente influenciados por el colectivismo. Por ejemplo, China es una sociedad colectivista bien conocida. En China, se otorga un gran valor a la unión y se alienta a las personas a conformarse. Esto es similar a la mayoría de los otros países colectivistas. Otro país colectivista es India. En India, se enfatiza mucho la lealtad a la familia. A menudo, las personas toman decisiones matrimoniales basadas en la aprobación de la familia. Por ejemplo, muchas personas indias se casarán con una persona en función de los intereses de su familia en lugar de los suyos propios. Crítica personal. El colectivismo tiene algunas ventajas como la seguridad de estar dentro de un grupo, pero a cambio tienes que brindar lealtad incondicional y no solo eso, también tienes que respetar la jerarquización del grupo. Por ejemplo, si una persona pertenece a una banda criminal, esa persona tendrá que brindar lealtad incondicional como no delatar a sus compañeros ante las autoridades, respetar las reglas de la banda, participar en los rituales como iniciarse en el robo, asesinato y otros tipos de rituales. Pero no solo es eso, tiene que respetar la jerarquización, tendrá que respetar y obedecer al jefe, al subjefe, al dueño de tal territorio, etc. El colectivista necesariamente tiene que someterse a una autoridad y en las sociedades colectivistas el que está arriba tiene poder, estatus, riqueza, fama y otras series de beneficios sociales. Por eso el ideal de éxito es estar en la parte superior de la pirámide. En el ideal individualista no pasa eso, una persona es libre de hacer lo que quiera sin jerarquizaciones y sin un poder abusador que está por encima. Las ideologías políticas como el nacionalismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, el comunismo y otras ideologías colectivistas siempre tratan de colectivizar a la sociedad de manera forzada o adoctrinada, y al hacerlo eliminan varios valores como la propiedad privada, el deseo de superación, la libertad, la herencia, la libertad de pensamiento, la tolerancia ideológica, la autodefensa, entre otros valores. Estamos hablando de libertad versus opresión. En el mundo político podría verse como capitalismo versus socialismo, en el mundo religioso se vería como libertad religiosa versus persecución religiosa, en el plano de las ideas sería libertad de expresión versus censura. Creo que el colectivismo está bien en ciertos contextos, por ejemplo, en la familia o en comunidades pequeñas, pero aplicado a nivel macro, como en la política, en leyes, países, es inviable y opresor. ¿Y tú qué opinas sobre el colectivismo? ¿Crees que es mejor vivir en una sociedad colectivista? Deja tus respuestas y opiniones en los comentarios. Muchas gracias por tu atención. Está claro, a ver, eso establece claramente el pensamiento que ha subsistido durante la historia, durante muchos siglos, y entonces la gente no se da cuenta de que está actuando de una manera o colectivista o extremo individualista. Todos esos procesos vamos a ir descifrándolos paso a paso para poder, ¿cómo se llama?, entender cómo un pensamiento de principios, normas y valores de servidumbre trastorna el modelo que Dios ha dado para un gobierno civil. Y cuando tenemos un sistema sano de libertades, el individuo y el colectivo están en equilibrio. Hay una autonomía de las esferas, como hemos estado hablando, y la generación del desarrollo económico de la sociedad siempre va a mejorar a toda la sociedad, a toda la nación, mejor dicho. Ok, entonces creo que nos toca
Una pausa. Una pausita y regresamos con la segunda parte que estimamos. Manuel. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Atención, entonces, todos los chicos, hola, veo hartos chicos ahí de los talleres. Todos los que están en el Instituto Bíblico, por favor, no se desconecten, quédense ahí, porque vamos a volver a las 8:30 con las enseñanzas de Arturo, ¿está bien? Y todos los demás nos vemos el próximo miércoles, ¿está bien? Los del instituto se quedan, tenemos un poquito más de 10 minutos de break, volvemos a las 8:30. Y los demás nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.